Buenas tardes, su atención por favor, inicia grabación. Audiencia correspondiente al número de juicio JO diagonal sur oriente. Por lo que se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el abogado Joel Daniel Baltasar Ábalos, juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Región Judicial Suroriente. Asimismo, se informa que se deberá guardar decoro y respeto. Apercibidos que de no hacerlo, el juez podrá restringir su permanencia en esta sala. Queda prohibido introducir equipos de audio, videograbación, telefonía celular o cualquier otro medio tecnológico que tenga como fin disponer de la presente audiencia. Solicito se pongan de pie para recibir al ciudadano juez. En el día y horas señalados por la encargada de sala, se apertura la presente audiencia. Nos convoca en esta ocasión a la audiencia de debate de juicio oral correspondiente a la acusación formulada por parte del agente del Ministerio Público en contra de los señores Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosas Saucedo, por su probable autoría en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la identidad reservada de la víctima con las iniciales MARM. Se hace saber a los intervinientes y al público en general que el juez que integra este tribunal unitario es el suscrito abogado Joel Daniel Baltasar Ábalos en su calidad de juez unitario. Previo a dar inicio a la audiencia, procede a verificar si existen las condiciones necesarias para su celebración. Para efecto de registro, solicito a los intervinientes procedan a su correspondiente identificación por parte del agente del Ministerio Público, quien comparece. Gracias, señoría. Muy buenas tardes. Su servidor, licenciado Víctor Cortés Farfán, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, con número de cédula profesional 3.798.250, expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. ¿Sí me acompañan, su señoría? Muy buenas tardes, su señoría. Licenciado Carlos Hernández Jiménez, agente del Ministerio Público, adscrito a la misma Fiscalía, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados a la encargada de sala y con número de cédula profesional 10.409.427. ¿Nos acompañan? Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado Osiel Adán Cruz Tamayo, adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en representación de la víctima indirecta Olga Cecilia, con cédula profesional 102-283-79. ¿Me acompaña? Muy buenas tardes, ciudadano juez. Su servidor, Fernando Ambrosio Flores, asesor jurídico de la víctima indirecta María de Jesús Constanza Montero González, con datos de identificación debidamente proporcionados a este recinto legal. Gracias. Número de cédula profesional, por favor. 365-635. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Por parte de la defensa de Edgar Coeto Enríquez, el abogado Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, con número de cédula profesional 0925-0953, con datos de comunicación e identidad procesal previamente otorgados a la encargada de sala. Gracias. ¿Quién la acompaña? Buenas tardes, su señoría. Licenciado en Derecho Jesús Cruz Mesa, con número de cédula profesional 7.739.933, con datos de identificación previamente proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Edgar Cueto Enríquez. Gracias. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Gerardo Rosas Saucedo. Gracias. Ahora bien, señor Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosas Saucedo, les hicieron saber sus derechos, tanto legales y constitucionales, para la audiencia de juicio. Sí, su señoría. Sí, su señoría. ¿Tienen alguna duda? No, su señoría. No, ninguna, su señoría. Ahora bien, ¿cómo quieren dar sus datos personales en esta audiencia? ¿De manera pública, que se escuche en el audio y video, o de manera privada
y se mantengan en reserva esos datos. Privada, señoría. Privados, señoría. En ese sentido, tómese nota a las partes de la presente audiencia que se encuentra prohibida la divulgación del domicilio, así como datos personales que han mencionado en sus datos los hoy acusados. En ese sentido, les pregunto, señores Edgar Coeto Enríquez y Gerardo Rosa Saucedo, si en este caso, señor Edgar, está de acuerdo que el licenciado Francisco Tlahuicole Hernández Reyes sea quien lo represente en esta audiencia. Sí, es mi deseo, señoría. En ese sentido, licenciado Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, ¿acepta y protesta el cargo conferido en su favor? Acepto y protesto el cargo. Gracias. Ahora bien, señor Gerardo Rosa Saucedo, ¿está de acuerdo que el licenciado Jesús Cruz Mesa sea quien lo represente en esta audiencia como su defensa particular? Sí, acepto, señoría. En ese sentido, licenciado Jesús Cruz Mesa, ¿acepta y protesta el cargo conferido en su favor? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. También por lo que hace a los licenciados Osiel Adán Cruz Tamayo y licenciado Fernando Ambrosio Flores, aceptan su cargo como asesores jurídicos de en un principio, por lo que hace a la ofendida Olga Cecilia Alvarado Rubio y lo que hace a la ofendida María de Jesús Constanza González. Se acepta y protesta el cargo, su señoría. Acepto y protesto el cargo. Gracias. En ese sentido, antes de darle formal apertura a lo que es el juicio oral, en atención a que este juzgador aún no termina con el juicio oral correspondiente 1/2021, juicio oral Sur Oriente. Es en ese sentido que no podremos aperturar el juicio hasta en tanto cuanto este juez no cumpla con el culminar con el desfile probatorio de ese juicio antes mencionado. Esto es con la finalidad de no vulnerar los principios de concentración, continuidad y el debido proceso. Esto es para evitar hasta es una contaminación del mismo y unas circunstancias que puedan afectar tanto lo formal como lo medular del juicio oral que nos corresponde en este juicio oral número 3/2021, juicio oral Sur Oriente. Es por eso que este juzgador procederá a diferir la presente audiencia, más bien a aplazarlo. Por tales circunstancias, es en ese sentido que se señalan para el próximo lunes 19 de julio a las 10:30 audiencia de juicio oral. Esto es, comenzaremos, si es que no existe alguna circunstancia que no nos impida comenzar con lo que es apertura del juicio oral y los alegatos, en ese sentido los alegatos de clausura.
tomando alegatos de apertura y cierto sentido, si es que así lo requería el agente del Ministerio Público, se programen jornadas procesales. Esto es con atención a que se puedan programar y tomar en consideración los testigos que van a participar en un principio y así continuar con la secuela del juicio oral. En ese sentido, les doy por notificados a todos y cada uno de los presentes en esta audiencia respecto a la audiencia señalada en la fecha y hora con anterioridad. ¿Alguna circunstancia que manifestar, Ministerio Público? Sí, su señoría, toda vez de que esta fiscalía ha sido notificada para efecto de aperturar el juicio a que nos contrae la presente audiencia el día 19 de julio del presente año a las 10:30 horas, como nos lo acaba de notificar, su señoría, y toda vez de que en dicha fecha se vence la prisión preventiva oficiosa que fue impuesta a los aquí enjuiciados Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosas Saucedo, es por ello que le solicito, su señoría, se me conceda el uso de la voz para efecto de solicitar la prórroga de la misma, señoría. Un minuto, por favor. Adelante, Ministerio Público. Bueno, perdón, asesor jurídico. No hay ninguna oposición, señoría. Defensa. Su señoría, pediría nada más un receso de un par de minutos a efectos de la pretensión. No era una pretensión que se tuviese programada, si no tuviese a mal, a efectos de hablar con mi codefensor, a efectos de poder dilucidar la pretensión de la agencia del Ministerio Público. Un minuto, en ese sentido. Su señoría, retiro mi solicitud. Podemos hacernos cargo en este momento. Okay. Antes de comenzar, perdón, defensa. Ninguna, señoría. Gracias. Antes de comenzar la presente audiencia, le pregunto a la encargada de sala si se ha verificado las cédulas profesionales de los hoy intervinientes, tanto asesores jurídicos como defensa particular. Así es, su señoría. Momentos previos a la audiencia se verificó en el Registro Nacional de Profesiones que los licenciados Osiel Adán Cruz Tamayo, Fernando Ambrosio Flores, Francisco Tlahuicole Hernández Reyes y Jesús Cruz Mesa tuvieron cédula profesional debidamente registrada, a lo cual se encontró debido registro. Gracias. En ese sentido, adelante, fiscal. Realice su petición, por favor. Muchas gracias, señoría. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción novena, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se prorrogue la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictado a los aquí enjuiciados Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosas Saucedo, ello por su posible participación en la comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima directa de iniciales MA-RM. Lo anterior, su señoría, en base a lo siguiente. Con fecha 15 de julio del 2019, ante el ciudadano juez de control de Tecamachalco, Puebla, se llevó a cabo la audiencia inicial de control de detención en contra de los aquí enjuiciados, calificándose legal la detención por el delito antes referido en agravio de la víctima ya mencionada. Y se impuso como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa. Continuando la audiencia inicial el 19 de julio del 2019, en donde se resolvió vincular a proceso a los aquí enjuiciados por el delito ya referido,
subsistiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se estableció 6 meses para el plazo de cierre de investigación complementaria. Es por ello que, una vez vencido dicho plazo, se presentó en tiempo y forma legal la acusación respectiva por parte de la Fiscalía. Es por ello, su señoría, que en un principio se señaló el 24 de marzo del 2020 para llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa administrativa que dio origen al presente juicio oral. Mas, sin en cambio, su señoría, con fecha 18 de marzo del 2020, en un acuerdo dictado por el ciudadano juez de control, y debido a la pandemia denominada SARS-CoV-2, COVID-19, se estableció dejar sin efecto dicha audiencia intermedia, toda vez de que se suspendían las actividades y los términos respectivos, reanudándose los mismos hasta el día 11 de agosto del 2020, fecha en la cual también el mismo juez de control de Tecamachalco los reanudó mediante el acuerdo de dicha fecha, y en la cual también estableció que la audiencia intermedia se celebraría el 31 de agosto del 2020. Pues bien, su señoría, debido también a que el enjuiciado Gerardo Rosa Saucedo nombró un nuevo defensor particular, se volvió a señalar el 28 de septiembre del 2020 para llevar a cabo la audiencia intermedia, la cual, su señoría, en dicha fecha, es decir, el 28 de septiembre del 2020, la misma se volvió a diferir debido a la solicitud de parte de la defensa, toda vez que en aquella ocasión se argumentó en audiencia y se dijo en audiencia que no se encontraban dadas las seguridades para llevar a cabo el desarrollo de la misma, toda vez que en Casa de Justicia de Tecamachalco, Puebla, se encontraban rondando diversas camionetas, por lo cual solicitaba la defensa que incluso dicha audiencia se llevara en una casa de justicia distinta. Cosa y situación que así pasó, puesto que se difirió la audiencia intermedia y se señaló para llevarse a cabo la misma el 14 de octubre del 2020, incluso en Casa de Justicia de la ciudad de Puebla, fecha en la cual se llevó a cabo dicha audiencia intermedia y en la cual también se dictó el respectivo auto de apertura a juicio, su señoría. Por lo que, si tomamos en cuenta desde la primera fecha en la cual se estableció la audiencia intermedia, que es el 24 de marzo del 2020, hasta el 14 de octubre, en la cual se celebró, del mismo año en la cual se celebró, transcurrieron 6 meses y 21 días, su señoría. Asimismo, su señoría, es de hacer mención que una vez llevándose a cabo la audiencia intermedia, se dictó el auto de apertura a juicio en la fecha ya antes manifestada y se señaló en un primer término el 7 de diciembre del 2020 para desahogarse el juicio respectivo. Misma fecha, su señoría, en la cual no se pudo llevar a cabo el desahogo del juicio, toda vez de que debido a la carga de trabajo se reprogramó la apertura del mismo para el 4 de enero del 2021. Y nuevamente se reprogramó esta fecha por el Tribunal de Enjuiciamiento para llevarse a cabo el día 4 de marzo del 2021. En esta fecha antes referida tampoco se pudo llevar a cabo debido a que el de la voz presentó un oficio con número FEICE, diagonal UEIE
diagonal 2654, diagonal 2021, de fecha 4 de marzo del presente año, en donde le hice del conocimiento al Tribunal de Enjuiciamiento que él ya había intervenido en la causa administrativa, ello a través de un auto de fecha 8 de enero del 2020, y había actuado como juez de control dentro de la carpeta administrativa que dio origen al presente juicio, motivo por el cual efectivamente el Tribunal de Enjuiciamiento, mediante acuerdo de fecha 4 de marzo del 2021, ordenó remitir las actuaciones al Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal para que se designara nuevo Tribunal de Enjuiciamiento, designando a su señoría como Tribunal Unitario, y en el cual se señaló primeramente para el desahogo del juicio el 12 de mayo del presente año, mas sin en cambio no se desahogó, toda vez que su señoría, mediante acuerdo de fecha 7 de mayo del presente año, se hizo del conocimiento que este Tribunal de Enjuiciamiento estaba llevando a cabo otro juicio y señalándose hasta la fecha de hoy para efecto de su desahogo, fecha en la cual también, como ya hemos escuchado, se aplaza el mismo para el día 19 del mes y año en curso, su señoría. Pues bien, es por lo que ante tales circunstancias y razones antes señaladas, por las cuales hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo el juicio y la conclusión del mismo, ello en primer término, debido al ejercicio de un derecho de los aquí enjuiciados Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosa Saucedo, por cuanto hace a las audiencias intermedias, y después por haberse diferido el juicio por las circunstancias ya antes mencionadas, y toda vez de que la prisión preventiva oficiosa está próxima a vencerse el 19 de julio del presente año, su señoría, es por lo que le solicito que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción novena y 165, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 2 de la Ley General en materia de secuestro, se solicitó que se prorrogue la prisión preventiva oficiosa, esto, su señoría, hasta que se dicte la resolución correspondiente en el presente juicio, su señoría, pues de lo contrario los aquí enjuiciados obtendrían un beneficio procesal del tiempo de inactividad transcurrido a expensas del diferimiento de la audiencia intermedia y del desarrollo del juicio, que impactó a los plazos previstos en los ordenamientos ya multicitados, y por ello solicito se prorrogue dicha prisión preventiva oficiosa hasta que concluya con el dictado de la sentencia respectiva, su señoría. Tiene aplicación lo anterior, su señoría, la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: preventiva, tratándose de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, es improcedente ordenar su cese y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediere del plazo de 2 años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente. Tesis de jurisprudencia del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, con número de registro 2013-848. Es por ello, señoría, que esta Fiscalía, con todo lo anterior, solicita se prorrogue la prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Asesores jurídicos? Señoría, de los datos que ha expuesto la representación social, se advierte que sí hubo varias dilaciones en el procedimiento, de las cuales una de ellas fue evidente y notoria para todos los aquí presentes, que fue la pandemia por el virus de COVID-19,
y tomando en consideración la recursación que se había realizado con fecha 4 de marzo de 2021 y en su caso los diferimientos del presente año en el juicio que hoy nos ocupa, se considera que sí hay razones y motivos para poder prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en virtud de que el procedimiento penal todavía se está continuando en contra de los aquí enjuiciados, que es el acusado Edgar y Gerardo, por lo cual se solicitaría se atienda de conformidad a la petición de la agente del Ministerio Público y se prorrogue la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva. Es cuanto, señoría. ¿Asesor jurídico? En atención a lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos de secuestro, esta representación tiene a bien hacer nuestras la petición por parte de la Fiscalía en cuanto a la prórroga de la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los coacusados, por la sencilla razón de que todos hemos vivido la situación y los efectos de la pandemia COVID-19 y que ha afectado y ha salido de las manos de este tribunal. Aunado a ello de que la propia defensa de los coacusados también han solicitado el deferimiento en una o varias ocasiones de la misma, lo cual nos lleva a solicitar que se decrete esta prórroga a fin de evitar la violación también de derechos humanos, pero también en atención a la ponderación de un derecho. Es cuanto, ciudadano juez. Gracias. ¿Defensa? Sí, señoría. Queremos manifestar nuestra inconformidad respecto a lo solicitado por la representación social, toda vez que la vigencia de la medida cautelar no produce un beneficio procesal para los acusados, es un derecho humano que tienen. En ese sentido, manifiestan el hecho de las estrategias dilatorias para el proceso. Sin embargo, de los propios autos se desprende, a diferencia o en contraste con lo que manifiesta la representación social, que en la ocasión en la que se solicita que se difiera la audiencia, no hace la solicitud la defensa, la hace la propia representación social, atendiendo o aludiendo al temor respecto a la Casa de Justicia donde se están llevando o donde se estaban llevando en ese momento. Respecto a ello, no han sido estrategias dilatorias para que se genere la caducidad de la medida cautelar y es complicado toda vez que se trata de un derecho fundamental que tienen los acusados, señoría. Por esta razón, nosotros nos pronunciamos en contra de la solicitud que hace el Ministerio Público, puesto que se activa la hipótesis del legislador al poner una vigencia para evitar una dilación procesal mayor. No están recibiendo un beneficio y tampoco se está generando una situación diversa en el proceso, únicamente se les está garantizando un derecho humano que tienen. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Defensa? Gracias, señoría. Este órgano de defensa considera que el planteamiento de la Fiscalía se debe abordar desde una perspectiva de objetividad. Considera, en primer lugar, este órgano de defensa que la precisión que realiza respecto a las dilaciones procesales en nada pueden ser atribuibles a los acusados. Es decir, esas fechas que fue marcando una a una la Fiscalía no son atribuibles a los acusados. Por otro lado, como bien lo refiere Codefensor, varias de esas solicitudes de diferimiento por cuestiones de seguridad fueron planteadas por la Fiscalía. Atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos y al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la única excepción para que se prorrogue la prisión, cualquiera que sea, es decir, oficiosa o necesaria, para que se prorrogue esos 2 años es por un ejercicio en el derecho de la defensa. Esa es la única excepción que contempla la legislación. Y en ese sentido, considera este órgano de defensa que tampoco se ha realizado un ejercicio de defensa que pudiera conllevar per se que se pueda prorrogar ese derecho de defensa. Ahora, el planteamiento que esta defensa hace desde una perspectiva de objetividad es algo que definitivamente no contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la situación de pandemia. Reitero, esa situación no puede ser atribuible a los acusados,
Sin embargo, es una realidad que desde un deber de objetividad esta defensa no puede dejar de observar, y en ese sentido pondría a su resolución que ponderara si dicha situación es suficiente para efectos de seguir no lacerando, sino de seguir coartando en un ejercicio legal el derecho fundamental a la libertad que tienen los acusados. En otro sentido también, y eso sí quiero ser muy preciso, considero que el planteamiento que realiza la Fiscalía en el sentido de que la prisión sea por todo lo que dure el juicio es una solicitud ambigua, es una solicitud no precisa que dictada en esos términos sí vulneraría los derechos fundamentales en el sentido de que sería indeterminada, que es algo que no se pudiese contemplar, y en ese sentido considero que esa pretensión en los términos en que está planteado no es la adecuada. Considero que se pudiera hacer efectivo el ejercicio del derecho de libertad de mis representados, pero reitero, es una cuestión objetiva que se pone a consideración de su señoría. Es tanto. Gracias. Escucho a los intervinientes. Procede a resolver la solicitud planteada por parte del agente del Ministerio Público respecto a la prórroga de la medida cautelar que le fue impuesta a los hoy acusados, los señores Edgar Cueto Enríquez y Gerardo Rosa Saucedo. Esto es, respecto a lo anunciado por parte de la agente del Ministerio Público, en atención a lo dispuesto en el artículo 165, párrafo segundo, y artículo 20, fracción novena, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la prórroga, supuestos respecto a la prórroga de la medida cautelar. En los supuestos del artículo 165 respecto a la aplicación de la prisión preventiva, dice que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo como máximo de pena que fije la ley al delito que motiva el proceso, y en ningún caso será superior a los 2 años, salvo que la prolongación se deba al ejercicio de derecho de defensa del imputado. Ahora bien, bajo esos mismos términos, el artículo 20 constitucional, fracción novena, se hace cargo en la misma postura. Tomando en consideración que la medida cautelar de prisión preventiva, este juzgador toma en consideración, independientemente de la postura que puso el juez de control, que conoció del procedimiento ordinario en el cual se impuso. Más bien, en el auto de apertura se establece que es con fecha 19 de julio cuando se vence la medida cautelar de prisión preventiva. Pero lo manifestado por parte de los antecedentes del agente del Ministerio Público es que la medida cautelar de prisión preventiva se impuso el 15 de julio. Esto es el próximo día jueves 15 de julio de este año. Por lo tanto, estamos en el momento procesal para poder prorrogar la misma, para poder debatir al respecto. En ese sentido, el Ministerio Público mencionó esos antecedentes, independientemente pasó la acusación, se agotaron los 6 meses presentando la acusación con posterioridad, señalaron diversas audiencias intermedias, toman en consideración tanto una parte la seguridad del personal del juzgado, además de que hubo un cambio de defensor particular, y también circunstancias que pasaron respecto a la pandemia que se encontraba latente todavía y de manera agravante, o circunstancias que quedaron fuera tanto del agente del Ministerio Público como de la defensa como de la autoridad jurisdiccional. Es en ese sentido que con fecha 18 de marzo del 2020 se tuvo que suspender tanto labores jurisdiccionales y únicamente hacernos cargo los jueces y ministerios públicos de circunstancias meramente urgentes. Y en ahí en adelante, pues por supuesto que ha habido la apertura de más audiencias respecto a cómo fue avanzando la pandemia, en la cual, pues bueno, todavía hay unas cuantas secuelas respecto a esa pandemia. Ahora bien, en cuanto a la manifestado por parte de la defensa, hay que tomar también en consideración que es cierto que hasta este momento hubieron circunstancias que no afectaron como tal ese derecho de defensa. Esto significa que no hubo alguna circunstancia que entorpeciera a consecuencia de actuar por parte de sus defensores, pero también
hay circunstancias que quedan ajenas a este juzgador, lo que es el cambio de juez, al poderse corroborar que el juez que habían nombrado en un principio había sido un juez que había conocido del procedimiento ordinario. Es como este juez lo nombran por medio de administración, conocer del presente asunto. También, nuevamente retomando circunstancias de pandemia, que este juzgador también debe que valorar. Ahora bien, en cuanto a que este juzgador tomara en consideración en la imposición de diversas medidas cautelares para imponer diversas a lo que es la prisión preventiva de manera oficiosa, tendría que cambiar de manera objetiva circunstancias para poder imponer las mismas. En ese sentido, no hay alguna circunstancia que de manera objetiva se pudiera desprenderse alguna medida cautelar. Esto es que pueda haber una diversa medida cautelar que sea proporcional y idónea, que fuera distinta a la prisión preventiva. Para imponer medidas cautelares, para imponer la procedencia de la misma, debe haber diversas circunstancias en las cuales este juzgador debe tomar en consideración. La establecida en el artículo 168, el peligro de sustracción del imputado, 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la obstaculización del desarrollo de la investigación, 170 el riesgo de la víctima, ofendido, testigos o en cuanto a la comunidad. Esto es, no tanto se impone o se prorrogue por circunstancias de derecho de defensa. Este juzgador, al momento de evaluar o razonar, o en todo caso poder emitir una valoración respecto a lo que es el delito en el cual nos encontramos en estas circunstancias, si este juzgador impusiera unas diversas medidas cautelares, estaría faltando a lo establecido en el artículo 168, que es peligro de sustracción. Si yo les impusiera una diversa medida cautelar, firma, garantía, el resguardo en su domicilio, estaría tomando en consideración una circunstancia que este juzgador estaría propiciando a los mismos imputados a sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración el catálogo de delitos que establece el artículo 167 y 19 constitucional, que son delitos que por ende son de prisión preventiva de manera oficiosa. Ahora bien, también hubiera un peligro en cuanto a la obstaculización del procedimiento. Esto es, hubieran circunstancias que pueda influir en los coimputados, testigos, peritos, así como induciría a otros a realizar diversos comportamientos. Intimidaría, amenazaría, tomando en consideración, reitero, el delito por el cual nos encontramos en este juicio oral. Riesgo para la víctima ofendido, hay encuentro de diversos ofendidos, así como una víctima respecto al delito que se les acusa a los hoy imputados. Por lo tanto, tomando en un conjunto esas circunstancias que pudiere tomar en consideración este juzgador, que más bien que toma en consideración este juzgador, en el cual sería insuficiente imponer una diversa medida cautelar a la de prisión. Además, tomando como criterio instructivo lo que es la tesis aislada mencionada por parte del agente del Ministerio Público respecto a los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por el tipo de circunstancias o imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excede el plazo de 2 años, sin que se haya emitido una sentencia definitiva correspondiente. Ahora, tomándose en consideración circunstancias en cuanto al procedimiento, el tipo de asunto y además de el número que hasta este momento tenemos de testigos, que rebasa la cantidad de 15 testigos. Por lo tanto, puedo tomar en consideración esa circunstancia en la que este juzgador, si impusiera una diversa medida cautelar, bueno, sería propiciando como vaya transcurriendo el juicio, no, aún sin saber realmente cuál sea la dirección que tome el juicio, tanto para ir a una sentencia condenatoria o una absolutoria. Pero no puedo arriesgar el procedimiento a consecuencia de que se pudiere prorrogar la medida cautelar. Por lo tanto, en ese sentido, se prorroga la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa por el término hasta que se finiquite este juicio, esto es, hasta que se dicte el fallo correspondiente, además de que si es condenatorio en un cierto sentido, bueno,
hasta que se realice la pena, el cómputo de la pena respectivo. Si en caso contrario es absolutoria, por supuesto que salían en esa misma audiencia del fallo. Estoy reiterando las circunstancias, el tipo de delito y este juzgador unitario tiene también que considerar diversas circunstancias respecto a garantías, y en este caso es garantía del debido proceso, garantías en cuanto a la obstaculización, peligro a las víctimas y en su caso la procedencia de una probable sustracción de la acción de la justicia de los coimputados. Por lo tanto, al no haber alguna circunstancia que satisfaga de manera objetiva a este juzgador en cuanto a imponerles una diversa medida cautelar, es por eso que se prorroga tal medida cautelar. Gírese el oficio correspondiente al centro penitenciario donde se encuentren recluidos los hoy acusados, con la finalidad de hacerle el conocimiento a tal servidor público que debe vigilar la medida cautelar de prisión preventiva, esto es hasta que se dicte una sentencia correspondiente a los hoy acusados. Asimismo, les doy por notificados a todos y cada uno de los asistentes en esta audiencia. ¿Alguna otra petición que se tenga? Su señoría, únicamente con fundamento no dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto, señoría? ¿Defensa? Su señoría, antes de la solicitud de audios y videos, esta defensa tiene una solicitud. Atendiendo a la complejidad y la naturaleza que lleva un debate de juicio oral y atendiendo a que se tienen dos asesorías victimales, porque así se consideró en su momento y así está en el auto de apertura a juicio oral, este órgano de defensa para las futuras audiencias y jornadas que se tenga de juicio oral solicitaría que se nos permitiera el acceso de un defensor más para efectos de podernos auxiliar en el ejercicio, reitero, de una audiencia que por su naturaleza y complejidad requiere de dicha situación. Estamos en el entendido de esta situación de las audiencias privadas, pero a efectos de garantizar un derecho y un ejercicio de una defensa técnica y adecuada, y además el ejercicio de defensa que conlleva a los acusados, es la solicitud que plantea este órgano de defensa. Gracias. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Gracias. ¿Una petición a asesores jurídicos? Con mismo fundamento, señoría, copia del audio y video de la presente audiencia. Sí, con fundamento en el párrafo segundo, numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos copias en audio y video de la presente audiencia. Gracias. Ahora bien, antes de resolver respecto a la petición de copias, lo manifestado por parte de la defensa en atención a que se pueda nombrar un diverso defensor particular adhiriéndose a la defensa al parecer del licenciado Francisco Tlahuicole. Esto es en atención a que por la carga procesal que puede llevarse a cabo y en su caso de aportarse diversas jornadas procesales, en cuanto a que se adhiera a alguien más como defensor, lo permitiría un defensor más, pero sí tome en consideración el espacio que se van a ocupar. También no estamos en una sala muy grande, pero sí pedía que nada más hubiera un defensor más. Esto es, no vamos a tener la audiencia a diversos defensores cuando nada más vaya a participar uno. O sea, tomen en consideración eso. También la misma petición se los hago a los asesores jurídicos, que en caso de que tuvieran más compañeros de trabajo, no va a ser necesario, cuando si todos conocen de la carpeta, uno sea quien los represente. ¿De acuerdo? También se lo pido de la manera más atenta. También puede tener un defensor más lo que es defensoría, también igualdad de condiciones para el abogado de la defensa que se va a manejar, pero sí que no necesariamente debo tener aquí llena la sala de defensores y de asesores jurídicos cuando una persona solamente va a participar. Por lo tanto, se le autoriza que pueda nombrarse una diversa persona más para la defensa de su imputado. ¿Alguna petición que te tenga? Ninguna, señoría, por parte de esta fiscalía. ¿Asesor jurídico? Ninguna otra solicitud, señoría. Nada que manifestar, ciudadano juez. ¿Defensa? Copia del registro audiovisual de la presente audiencia, señor. Yes. Únicamente la copia, señoría. Gracias. Señor Edgar, ¿algo que manifestar? No, señoría, gracias. Señor Gerardo. Ninguna, señoría. Gracias.
En ese sentido, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les autoriza copia del audio y video de la presente audiencia. Asimismo, hágase del conocimiento a sus órganos de prueba, Ministerio Público, que, reitero, para que no vengan las demás partes para la siguiente citación que hemos señalado en esta audiencia, únicamente traiga los testigos que sean necesarios, si es necesario por su conducto, o me pida por citatorio las personas que vayan a comparecer a la audiencia de juicio señalada para el próximo lunes, por favor. Bien, su señoría, por cuanto hace a nuestro desfile probatorio, esta fiscalía se compromete a traer a los testigos que pasarán la próxima cita señalada, su señoría. Gracias. En ese sentido, con fundamento en lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les autoriza copia del audio y video generado de la presente audiencia a las partes solicitantes. Sin nada más que resolver, se decreta cerrada la misma. Se solicita a los presentes ponerse de pie para que se retire el ciudadano juez. Siendo las 16:14, se da por concluida la presente